Estimados alumnos, sean bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a ver medidas de tendencia central, ¿sí? Como son la media, la mediana, la moda. ¿En qué caso los vamos a utilizar? Vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a ver cómo utilizarlo en Excel. Vamos a ver los outliers, ¿sí? Bueno, para comenzar, primero. El tema en análisis de datos es cuándo utilizar la media, cuándo utilizar la moda, ¿sí? Y la mediana. Vamos a imaginar una situación. Está analizando, por ejemplo, los ingresos por transacciones de un e-commerce. Excel les dice, acá les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean. Yo ya lo tengo medio resuelto como para no perderme demasiado tiempo y no hacer muy extenso el video, porque en otras ocasiones he hecho videos en los cuales me extiendo mucho al momento de generarles las funciones. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer, yo ya les tengo resuelto el trabajo, pero igualmente lo voy a explicar paso a paso. Primero, nosotros tenemos, por ejemplo, que nuestro Excel, acá van a ver cuatro líneas. Nos vamos a concentrar en este momento en la columna A, donde tengo una serie de ingresos, ¿sí? Que van desde 1200 hasta 1800. Bien, estos datos, siempre recuerden, tienen que estar ordenados de menor a mayor, ¿sí? En este caso son muy poquitos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es, por ejemplo, van a ver que ahí dice media y mediana, que son de 1500 en la columna G. ¿Sí? En la columna G2 y G3 me dice que la media y la mediana son iguales. Entonces, ¿cuándo se fijan estas metas? ¿Sí? ¿Cuál representa mejor en este caso a los clientes? ¿La media o la mediana? En este caso, nosotros tenemos que, como la media y la mediana son iguales, ¿sí? Podríamos decir que el 50% de las ventas corresponden a los valores menores a 1500 y el otro 50% representa los valores mayores a 1500. Estas son lo que se llaman medidas de tendencia central y dominarlas es importante para tomar decisiones estratégicas correctas en el marketing. Vamos a verlas una por una y obviamente con ejemplos reales. Entonces, primero, vamos con las definiciones. Ya lo habíamos visto en las definiciones, pero las vamos a repetir. La media es lo que conocemos como el promedio, ¿sí? Sumamos todos los valores y lo dividimos por la cantidad de valores. Entonces, esto podemos decir que es lo que se conoce como la media aritmética. Sumo el total y lo divido por la cantidad de datos. Después, la mediana es el valor del medio. Cuando los ordenamos a los datos, es el dato que se encuentra en el medio, ¿sí? Digamos, es el que representa que hay un 50% de datos para abajo y un 50% de datos para arriba. Entonces, como les digo siempre, lo importante, lo clave acá es que los datos estén ordenados, sobre todo cuando vamos a hacer estos cálculos. Bien, entonces, la moda, habíamos dicho que es ese valor que se repite un montón de veces, ¿sí? Es el que más se repite. Digamos, es la preferencia, si en este caso son ventas, es lo que la gente prefiere gastar, ¿sí? O nuestros clientes prefieren gastar. Entonces, como habíamos dicho, nosotros tenemos que la media, ¿sí? Va a ser la suma de los valores, de todos los valores, ¿sí? Dividido la cantidad. Excel va a tener la función para calcular esto que se llama promedio. Lo único que nosotros tenemos que hacer es a esta función promedio indicarle de dónde se encuentran los datos sobre los cuales vamos a calcular este promedio o la media, ¿sí? Bueno, tan simple como eso. Después, la mediana, lo mismo. La mediana, lo que hacemos es insertar la función mediana, ¿sí? Igual mediana, y entre paréntesis vamos a colocar el rango digamos, el rango en el que se encuentran los datos sobre los que queremos calcular la mediana. Bien,
En el caso de la moda, tenemos que utilizar esta que se llama moda 1, porque vamos a tener, por ejemplo, una sola moda. Pero si ustedes recuerdan la definición de moda, era aquel valor que se repite más veces. O sea, aquel valor que se repite al menos, o sea, más de una vez. Nosotros acá no tenemos ningún valor que se repita. Si se fijan, no hay ningún valor que se repita. Por lo tanto, la moda me va a dar como que no hay dato. Yo le voy a cambiar solamente a los efectos que ustedes lo vean. Este 1450 por 1500 y van a ver que ahora la moda me indica que es 1500. Pero fíjense qué pasó con la media. La media cambió. Ya dejó de ser igual a la mediana. Pero bueno, vamos a dejarlo tal cual estaba, 1450. Perdón, disculpen, 1450. Y ahí, bueno. Y ahí me dice que acá no tengo. Después, otra de las opciones que nosotros teníamos es el rango. Que el rango, no sé si recuerdan, era la diferencia. Igualmente, esto lo mejor sería verlo en un próximo video donde veamos rango, ¿sí? Coeficiente de variación, deviación estándar. Me parece que encajaría mejor en ese dato. Igualmente, para que ustedes lo puedan calcular, era el valor más alto, ¿sí? Que se hace con la función max. Acá le digo qué valores quiero. Era la diferencia entre el valor más alto menos el valor más bajo. Min me dice cuál es, max me dice el valor más alto de un conjunto de datos. Y min me dice cuál es el valor más bajo de un conjunto de datos. Entonces, esa diferencia me da que la diferencia entre la venta menor y la venta mayor es de 600. ¿Sí? En promedio o en porcentaje, esto sería menos del 50% el rango, ¿no? No es un rango muy grande. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el próximo video. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue sacar la media, la moda y la mediana, ¿sí? Para este ejemplo. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en la columna B, ¿sí? Acá en la columna B, ustedes van a apreciar que hay un valor, por ejemplo, que se sale de la escala, ¿sí? Que es este 8500, que yo lo puse para identificarlo, para que veamos qué pasa cuando el valor se sale de la escala. Yo acá les hice el gráfico, acá no puse la moda. Bueno, igualmente moda acá tampoco va a haber. Entonces vamos a utilizar estos campos, ¿sí? Solamente estas celdas. Vamos a utilizar la media y la mediana. Bueno, vamos a suponer, tenemos un cliente empresarial que hace una compra de 8500 pesos, ¿no? ¿Qué pasa con los números? ¿Sí? Son 8 pedidos y una compra de 8500. Entonces, la nueva media va a ser de 2244. Pero fíjense que es muy superior o más de un 50%, ¿sí? Superior a la mediana. Recuerden que la mediana era ese valor central, ¿sí? Del conjunto de datos, es el valor que yo tengo en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Ya esto nos tiene que llamar un poco la atención cuando el valor, ¿sí? De la media es mayor al de la mediana, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando le suceda esto, acá, ¿qué pasa? Nosotros podemos identificar que hay un valor que se sale de la escala. Pero cuando nosotros trabajemos con muchos datos y no podamos revisar todos los valores, ¿qué va a pasar? Vamos a poder identificar que hay uno o varios valores que están por fuera de la escala cuando tengamos esto, cuando tengamos valores que estén muy por encima, por ejemplo, la media está muy por encima de la mediana. O sea, la media es mayor que la mediana y en este caso en un 50%. Esto, a este valor que nosotros tenemos acá, que está muy por encima o muy por arriba, ¿sí? del promedio o de la media, ¿sí? Lo vamos a llamar outliers, ¿sí? Es un valor que está fuera de escala, que por algún acontecimiento, en este caso, tuvimos, por ejemplo, una compra de una empresa, nos compró y bueno,
y nos dijo que ese valor es, digamos, esa es la venta que tuvimos, fue una venta real y la vendimos. Pero ¿qué pasa? Ahora, nosotros esto lo vamos a tener que, digamos, prestar atención al momento de calcular la información, por ejemplo, que le vamos a dar al empresario que nos contrata y tendremos que tener en cuenta qué valor le vamos a mencionar a nuestro cliente. ¿Sí? ¿Cuál es el dato alcanzable? ¿Ese de 2240 o 1500? ¿Sí? Acá tendríamos que reflexionar. Bueno, ¿qué pasa? Tengan en cuenta que de las 9, esta supuesta compra, 8 son menores a 1700. O sea que la mediana, en este caso, representa mejor digamos, el ticket promedio que tiene un cliente. Entonces, siempre hay que prestar atención a esta información. Siempre puede pasar que la media sea mayor que la mediana, porque puede suceder que tengamos algún pico de venta, ¿sí? Pero ese pico de venta van a ver que no representa un valor tan alto. Yo voy a modificar este 8500 y, por ejemplo, vamos a hacer 3300 como valor, que es el doble del ticket más alto. Si ustedes se fijan, van a ver que en este caso nosotros tenemos, ¿sí?, una diferencia entre la mediana y la media, ¿sí?, con un rango o una variación muy reducida. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos va a decir es que, digamos, si bien acá tenemos un ticket de 3300, digamos, la media y la mediana están muy próximas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el ticket promedio era 1700? O sea, la mayor parte de los tickets son menores a 1700. ¿Ven? Entonces, la media acá representa un poco mejor. Pero ya, ¿qué pasa? Cuando ya tengo un valor que está muy por encima, ¿sí?, van a ver que les va a señalar o les va a decir que acá, por ejemplo, esto le tiene que llamar la atención. Cuando la mediana, ¿sí?, o cuando la media, perdón, vamos a hacerlo así, cuando la media sea mayor a la mediana, por ejemplo, en un porcentaje de un 50%, nos tiene que llamar la atención porque es posible que haya un outlier. Después yo acá hice una fórmula que es para detectar estos outliers, ¿sí? Que acá lo que hago es, por ejemplo, yo estoy comparando las dos medias, ¿sí? Podría, en vez de la media, podría compararlo con la mediana, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y acá vamos a comparar la media con la mediana. ¿Qué hago? A la media, porque es muy probable que siempre la media sea mayor que la mediana. En raras oportunidades puede ser que sea al revés, pero bueno, acá vamos a hacer esto. Que la media es mayor que la mediana. Entonces voy a restar a la media, le voy a restar la mediana y después le voy a volver a dividir la mediana y lo voy a multiplicar por 100. Esto me va a dar el coeficiente o el porcentaje de variación que yo tengo, ¿sí? Esto me va a dar el porcentaje de variación que yo voy a tener entre la media y la mediana, ¿sí? Entonces, este porcentaje de variación es del 50%. Como lo ven acá, es 50. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora, por ejemplo, le pongo, en vez de 8500, le pongo 3300, como habíamos hecho anteriormente, van a ver que acá el valor, el coeficiente, digamos la diferencia entre esto, ¿sí?, la diferencia media, es solo del 11. Entonces, esto también es importante que lo calculen para entender digamos, cuál es el porcentaje de diferencia. Igualmente esto lo vamos a repetir y lo vamos a volver a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre la media y la mediana? ¿Sí? Bueno, entonces, la pregunta sería, ¿cuándo usar la media? ¿Cuándo usar la mediana? ¿Y cuándo usar la moda? Entonces, vamos a usar la media ¿cuándo? Calculemos los totales proyectados. Si mantenemos, por ejemplo, la media, si mantenemos la misma cantidad de ventas durante todo el año, podemos predecir cuánto vamos a vender de acá hasta fin de año. En este caso, ¿sí?, yo acá les puse, por ejemplo, dos
dos ventas, ¿sí? O podrían ser 2 meses, ¿no? En donde se vendieron estas cantidades y estas cantidades. Si bien acá tuve una, que ahora la vamos a volver a dejar en 8.500, ¿sí? En general yo puedo calcular más o menos la media mensual o la mediana, ¿ven? Fíjense que la mediana en los dos ejemplos, obviamente los tickets son más o menos parecidos, pero ven que las medianas son más o menos iguales. Podría ser que la columna A sea un mes y esta columna B sea otro mes. Entonces, las medianas de cada uno de los meses me va a dar más o menos parecido, ¿sí? Acá la media no me da parecido porque el problema que tengo es que tengo un outlier, entonces tengo mucha diferencia. Pero bueno, si ustedes mantienen una media no muy diferente, les va a permitir hacer una proyección de cuánto van a ganar al final del año, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros queremos generar una campaña con 1.000 transacciones, ¿sí? 1.000 ventas, ¿qué hacemos? 1.000 por este 244, ¿sí? Y nos va a decir que nosotros, por ejemplo, vamos a vender 2.400.000, cuando en realidad no va a ser la realidad, ¿sí? Entonces, ¿sobre qué lo basaríamos? En este caso, como ya les dije, tenemos un outlier y ya lo detectamos, lo que tenemos que hacer es basarnos en este valor. Entonces tendríamos que hacer 1.000 por estos 1.500 y nos daría 1,500,000. Y ese es el valor de recaudación que haríamos o que obtendríamos si quisiéramos tener, digamos, una cantidad, digamos, queremos calcular las ventas. Bueno, pero nosotros yo les decía, acá estamos viendo cuándo utilizar la media. Entonces, acá la media, fíjense, aquella media que no tenga un valor que se vaya de escala, como es este que nosotros tenemos acá con Outlier. Nos tendríamos que basar en este de 1.500 para tener, digamos, un valor aproximado más real. Bueno, y ahora es cuando usamos la mediana. Bueno, la mediana, ¿sí? La usás cuando tengas que segmentar los clientes típicos. Por ejemplo, el 50% de mis clientes gasta un monto X, ¿sí? Por ticket. Cuando definas precios estándar, ¿sí? Para el común de los clientes, porque ya más o menos pudiste definir cuánto ganan tus clientes. Y aquellos que tengas poco, ya sabés que son aquellos que son VIP, que distorsionan un poco ese valor, ¿sí? Entonces, para fijar, por ejemplo, el precio de envíos gratis, entonces, ¿qué haces? Usás la mediana, ¿sí? Y el envío gratis en compras, puedes implementar el envío gratis en compras mayores a 1.500 pesos, ¿sí? Y ahí lo que vas a capturar es el 50% de ese conjunto de clientes que consuman más de 1.500 pesos o tengan un ticket de compra de mayor a 1.500 pesos. Bueno, ahora, cuando utilizamos la moda, ¿sí? La moda habíamos dicho que es esa repetición. La moda la vas a usar cuando optimices inventario, ¿sí? ¿Qué ticket de compra es más común? Cuando quieras ver cuánto es lo más común que la gente gaste. Cuando también quieras analizar preferencias, ¿sí? O cuando definas ofertas. ¿Sí? Entonces, de esta manera, lo que apuntas es a conductas frecuentes. Si vos tenés una oferta que es de un monto determinado por un producto determinado, la moda te va a ayudar a que puedas, ¿sí? Eh, ver cuál es el producto que más la gente prefiere y obviamente de esta manera ofrecer, eh, ¿cómo se llama? Ofertas. Bueno, entonces, las fórmulas que hoy utilizamos fueron el promedio para calcular la media, ¿sí? Después utilizamos, que acá se los dejo, el promedio, ¿sí? Después utilizamos la mediana, para calcular obviamente la mediana, y la moda punto uno, que lo que me permite mostrar es la moda. Si existe moda, me va a mostrar la moda. Esas son las funciones, ¿sí? Que se utilizan en Excel para calcular estas tendencias centrales. Bien, como regla de oro, siempre calcular la media y la mediana, ¿sí? Siempre.
Si hay mucha diferencia entre uno y otro, obviamente, es porque hay un outlier. Entonces, ¿qué se hace? El cociente, ¿sí? Como lo hicimos acá en el porcentaje, como yo lo hice acá en este porcentaje, donde, ¿qué hice? Al valor más alto, que es la media, le resté la mediana, ¿sí? Al resultado obtenido por esto, le divido la mediana, ¿sí? Que es el valor más chico. Entonces, de esta manera, ¿qué obtengo? El coeficiente de variación, ¿sí? ¿Cuánto va a variar o cuánto varía la mediana respecto de la media? Esto ya es algo más matemático que otra cosa. Yo acá obviamente lo multiplico por 100 porque si no este valor me da un número menor a 0. ¿Sí? Acá van a ver que yo, por ejemplo, le voy a poner, ¿sí? Decimales. ¿Ven? Entonces, este número me representa un número menor a 0. Entonces, para ponerlo en porcentaje, lo multiplico por 100. Si no, tengo otra alternativa que es la de modificar el, digamos, de la manera en la que muestro esta celda. Y puedo venir acá y puedo decirle que el tipo de datos que quiero que muestre sea porcentaje. Cuando yo utilizo este tipo de datos, lo que va a hacer Excel es a ese valor lo multiplica por 100. Y ahí es donde me aparece el porcentaje o la diferencia. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, ¿sí? Voy a ver que, de esta manera, lo que voy a poder ver es saber si hay mucha variación acá. Yo una de las fórmulas que utilizo para detectar estos outliers es, por ejemplo, que si el coeficiente de variación entre la media y la mediana es mayor a 20 o al 20%, ahí tengo un outlier, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a suponer, yo tengo un ticket, no, habíamos arrancado con 3.300, ¿no? Fíjense que la diferencia me da 11%. Ahora, entre la media y la mediana es esto, ¿no? Ahora, si yo pongo un ticket de 4.000, que ya, fíjense, que está casi por encima del doble del ticket más alto, que es 1.650, esto sería el segundo ticket más alto, que es 1.650, en este caso van a ver que me da 16,30. Vamos a seguir incrementando, vamos a poner 4.500. ¿Ven? Y acá en 4.500, ¿sí? Van a ver que acá el coeficiente de variación entre la media y la mediana ya es del 20%. Pero fíjense que la diferencia entre el segundo valor más alto y el más alto de todos, ¿sí? Acá ya se estaría casi triplicando. Entonces, de esta manera puedo detectar un outlier. Si hay uno, ahora, puede ser que haya otro outlier, ¿sí? Y van a ver que acá, cuando hay otro outlier, fíjense cómo la media o el promedio aumenta. Entonces, para finalizar, lo que tienen que tener en cuenta siempre es este coeficiente de variación. Este coeficiente de variación los va a ayudar a darse cuenta cuando ustedes tienen una media o un promedio o una mediana muy grande. Y sobre todo, este coeficiente de variación entre la media y la mediana nos va a permitir hacer una detección de outliers. Lo que nos va a ayudar es a detectar que hay un valor o hubo una venta que fue muy superior al resto. Bueno, espero no olvidarme nada. No, no me olvido de nada. Les mando un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente video.